Y aquí vamos a ver en este pasaje un ambiente muy particular y vamos a ver de qué se trata. Entonces, leemos la Biblia a partir del en el capítulo 6 de Marcos. Este mismo pasaje está en otros evangelios, pero vamos a tomar el de Marcos, a partir del versículo 14. Así que síganme, por favor, en la lectura. Dice así la palabra de Dios. Oyó el rey Herodes la fama de Jesús porque su nombre se había hecho notorio. Y dijo, Juan el Bautista ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes. Otros decían, es Elías. Y otros decían, es un profeta o alguno de los profetas. Al oír esto, Herodes dijo, este es Juan el que yo decapité. Miren qué afirmación, que ha resucitado de los muertos. Porque él mismo, Herodes, había enviado y prendido a Juan y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, pues la había tomado por mujer. Porque Juan decía a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Pero Herodías le acechaba y deseaba matarle y no podía. Porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo. Y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Pero venido un día oportuno en que Herodes en la fiesta de su cumpleaños daba una cena a sus príncipes y tribunos y a los principales de Galilea, y entrando la hija de Herodías, danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa. Y el rey dijo a la muchacha, pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró, todo lo que me pidas te daré hasta la mitad de mi reino. Saliendo ella dijo a su madre, ¿qué pediré? Y ella le dijo, la cabeza de Juan el Bautista. Entonces ella entró prontamente al rey y pidió diciendo, quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Y el rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, no quiso desecharla. Y enseguida el rey, enviando a uno de la guardia, mandó que fuese traída la cabeza de Juan. El guarda fue, le decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en un plato y la dio a la muchacha. Y la muchacha la dio a su madre. Cuando oyeron esto, sus discípulos vinieron y tomaron su cuerpo y lo pusieron en un sepulcro. Bueno, este es el pasaje que vamos a reflexionar. Pero antes de entrar en él, a modo de introducción, vamos a ver los distintos niveles o un pantallazo de algunos diferentes ambiente. Fíjense, hay un ambiente confuso cuyas personas que lo integran son buenas mientras les conviene. Parece una fachada, parece una apariencia, pero dentro de ese ambiente hay mucha confusión. La gente que vive allí están como divididos, hay confusión, no se sabe quiénes son realmente, no porque no se sepa quiénes son, sino que la situación misma es confusa. Por ejemplo, se cuenta de Inglaterra que había un famoso hipócrita que era muy conocido por todos, ya todo el mundo lo tenía tildado como un famoso hipócrita, que iba a la iglesia a la mañana con una Biblia mucho más grande que esta, se ponía su traje, iba todos los domingos, pero después de allí se iba al burdel, y estaba con prostitutas, con ladrones, y todo el mundo sabía eso. Por eso lo tildaban un famoso hipócrita. Y la gente, por supuesto, decía, ¿cómo? Este va a la iglesia, pero también va al burdel, o va a los cabarets, o va a la noche, a la farra. Es algo muy incierto, como algo que no condice con lo que corresponde. Y hay personas confundidas en ese sentido, porque van a un lugar y no les cuesta venir aquí, pero siguen yendo a diferentes lugares que son ambientes definitivamente pecaminosos. Creo que se entiende como para decir algo y ahora seguimos con la descripción. Pero hay ambientes definidos, bien definidos, y hay dos, por ejemplo. El primero de ellos es un ambiente santo, donde las personas que lo componen son santos, justos y buenos.
Y esto no quiere decir que sean perfectos, porque no hay nadie perfecto, pero son personas que se arrepienten de sus pecados, reconocen sus pecados, se dan cuenta de sus errores, piden perdón, se reconcilian y están diariamente queriendo agradar a Dios, le piden ayuda a Dios, se dedican a Dios en cuanto a decirle ayúdame, gracias. Es decir, tienen una relación con Dios. Y esto podría identificar a ambientes que son realmente identificados como ambientes correctos, santos, decentes, buenos, justos, donde uno no tiene ninguna duda, donde se ven los principios clarísimos, bien marcados e inclusive escriturales. Hay gente que tiene ese tipo de descripción. Los otros no, por supuesto, porque dicen, no sé lo que pasa allí. Van a la iglesia, pero siguen robando, van a la iglesia, pero siguen mintiendo, van a la iglesia, pero siguen estafando o violentando, etcétera, etcétera. Pero también está el ambiente de pecado. El ambiente de pecado es un ambiente definitivamente bien marcado. Y allí están los confundidos, los malos y los malignos. Y aquí hay descripciones muy claras, porque una cosa es ser malo y otra cosa es ser maligno. El maligno ya es lo más alto de la escala de malignidad, donde las personas sirven diligentemente al diablo, hacen cosas malignas, hacen cosas destructivas, hacen cosas dañosas, ya tienen una motivación de destruir, de dañar al prójimo. Y aquí nos encontramos con un ambiente muy pecaminoso y dañino, el que vamos a considerar en esta noche. Y es un ambiente de pecado bien marcado. Y nosotros tenemos que discernir esos ambientes. El único caso que tenemos aquí, por lo menos en este pasaje, que un creyente llegó a este ambiente de pecado, donde estaba compuesta la familia por Herodes y Herodías, la hija de Herodías, y era Juan el Bautista, y Juan el Bautista llegó muerto, porque de otra forma no lo iban a llevar a participar, creo yo, de un ambiente tan marcado por el pecado. Quiero que se entienda bien este punto, porque los que tienen una nueva naturaleza y los que conocen a Cristo y los que saben que son de Cristo, me imagino, no sé, a lo mejor soy yo el único que tuve esa sensación de que tenía que haber un límite bien marcado entre lo que era santo y lo que era pecaminoso. Hay personas que voluntariamente conviven con el pecado diariamente, pero son parte del pecado y son parte de la complicidad que se da a diario con el pecado. Y parece que no tienen ningún tipo de límite. Yo les conté el caso que me tocó a mí, que cuando yo llegué no estaba fuerte espiritualmente y vino mi hermano, que en ese tiempo no era creyente, mi hermano mellizo, que hoy es pastor, y me insistía, vamos a los bailes, vamos a los bailes. Nosotros ya teníamos un hábito antes, cuando yo no tenía a Cristo, cuando yo no conocía a Cristo, iba a esos lugares. Pero cuando yo llegué a ese lugar, con Cristo en mi corazón, yo entré ahí y me sentí sapo de otro pozo. Dije, ¿qué hago aquí? Me siento raro, me siento que ya no pertenezco a este ambiente. Y salí disparando, salí corriendo. Y mi hermano, no, quédate. Le digo, no, y salí disparando. Hay personas que no salen disparando, se quedan, después se enganchan y se enganchan más todavía y siguen participando y siguen estando como si nada pasara. Pero el pecado siempre afecta, mancha y confunde y mata, como dice la Biblia. Hay ambientes bien marcados y nosotros tenemos que discernir cuáles son. Y ahora vamos a entrar en este ambiente de pecado, que es definitivamente el que le corresponde a la familia de Herodes Antipas y su compañera, concubina o esposa nueva, Herodías. Y ya te voy a explicar por qué. Este ambiente de pecado ya comienza con una familia concebida en pecado. ¿Por qué? Porque aquí tenemos a Herodes, uno de los hijos, Herodes el Grande, que era el que causó la muerte de los niños y persiguió a los niños cuando nació Jesús, y que su mamá María y su papá José tuvieron que escapar con el niño a Egipto. ¿Se acuerdan el relato del Evangelio? Bueno, era Herodes el Grande, un famoso corrupto, promiscuo, quiere decir que tenía relaciones sexuales con quien sea, no le importaba, tenía 10 mujeres y un montón de hijos.
Y la historia, según Flavio Josefo, cuenta de que mató a varios de esos hijos por diferentes razones, entre ellos celos, envidias, o no quería que le serrucharan el piso. Y aquí encontramos a Herodes Antipas y Herodes Felipe, que fueron los dos hijos de él que sobrevivieron. Y el que estaba a cargo del gobierno de ese tiempo, el tema que estamos tocando aquí en este pasaje, era Herodes Antipas, que tenía el gobierno, era el gobernante actual bajo el Imperio Romano y estaba en su cumpleaños. Por eso los ambientes que son confusos solamente les espera la oportunidad para que se detone quiénes son verdaderamente, porque tarde o temprano todo eso sale a la luz. Hay personas que dicen, bueno, esto todavía no se descubrió, esto lo puedo mantener, todavía no se han dado cuenta de mí, bueno, puedo mantener una doble cara, tengo una doble vida, nadie lo sabe. Bueno, hay personas que antes de que mueran son escrachadas, el mismo pecado los descubre, los avergüenza y los escracha. Pero supongamos que no les pasa eso y mueren, se van a encontrar en el trono de Dios ante el juicio, que van a ser descriptos en cuanto han hecho en la tierra, y ahí va a salir a luz todo lo que hemos hecho o hemos dejado de hacer y aún nuestros pensamientos. Una persona en Capital, ustedes lo saben bien, yo se los conté, estaban velando a un muerto allí y sin embargo dos familias que ni siquiera se conocían entre sí lo lloraban al mismo muerto como miembro, papá de su familia. Uno era la esposa y el otro era el amante, pero con uno tenía 3 hijos y con el otro 2 hijos, y se encontraron ahí en la sala mortuoria velándolo, y ahí se descubrió y se sorprendieron todos, porque había sido una doble vida. Esa persona tenía una doble vida que salió después de muerto. Por eso nosotros tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados. Si hemos pecado, pidámosle perdón a Dios. No hay nadie perfecto. Pero muy distinto es ser maligno, es premeditar los hechos para dañar, destruir o hacer cosas viles en perjuicio de las personas, el prójimo. Y aquí vemos a una persona de esa manera o varias. Una familia concebida en pecado. ¿Por qué? Porque Herodes ya tenía un hogar promiscuo, era un hogar lujurioso y los hijos adquirieron ese mismo gen, es decir, que el padre era así, los hijos fueron así. ¿Por qué? Porque cuando ascendió al trono Herodes Antipas, enseguida dijo, voy a tomar a la mujer de mi hermano, me gusta, y la tomo para mí porque yo tengo el poder. Ahí abuso de poder, pero también era alguien que seguramente había cultivado una relación de pasión o enamoramiento, que habrá nacido a lo mejor con una simple vista o con un simple roce, y ellos se fueron cebando y después se justificaron de tener una relación de adulterio, vil, pagana, aún condenada por la ley de Levíticos o la ley de Dios. Hay personas que no se dan cuenta que dan lugar al diablo siendo que son casados, siendo que están en un vínculo formal y han prometido delante de Dios y ante el cónyuge, hasta que la muerte nos separe, te voy a ser fiel porque te amo. Y después, por la vista, y después por coqueteos, por pasiones, dieron lugar a la lujuria y a ser tomados por las tentaciones y terminaron seducidos por el pecado. A veces no se entiende esto, pero muchas personas que hoy están separadas y hasta divorciadas han comenzado y se han justificado de esa manera. Hoy no quiero ir en contra de ninguno que esté en dobles nupcias, por favor, entiéndase bien. Pero yo soy antiseparatista y antidivorcista. Y una vez una persona vino a mí en Rosario, yo estaba reemplazando al pastor Seredi y me dijo, pastor, yo no era pastor en ese entonces, estaba reemplazando a un pastor, y me dice, yo quiero hablar con usted. Mire, mi esposo, y lo dejó por el piso al esposo, al infierno el esposo. Pero yo, y era la mujer más virtuosa que se podía encontrar. Era como que estaba esperando que yo justificara, que le dijera, separate. Y yo le dije, mira, vamos a orar por un milagro para que haya reconciliación y Dios transforme a tu esposo, te transforme a vos.
se le cambió el rostro, se demudó su rostro y se fue enojada. Después me entero que era una mujer que había recorrido varias iglesias, varios pastores para buscar justificar su deseo de separarse. Yo no digo que muchos hayan dicho se enfrió el amor o ya no hay ningún tipo de relacionamiento, ni mi esposa no me lleve el apunte, mi esposo no me lleve el apunte, pero quiero decirte, iglesia, que el amor es un mandamiento, no es un sentimiento. Por eso la Biblia dice, amad a vuestros enemigos. Maridos, amad a vuestras mujeres. Amad a vuestro prójimo. No, voy a ver si lo siento. No lo siento, pastor. A Dios no le interesa si lo sentís, le interesa si obedecés. Por eso proponete amar, decidite amar, amá por obediencia. Aquí seguramente hubo un coqueteo pasional, se cebaron, se miraron, se gustaron, se atrayeron. Es decir, que la pasión los consumió. Y cuando hay pasión no hay razón. Y muchos irracionales han pecado como animales, comportándose como tales, dando lugar, rienda a sus instintos sexuales. ¿Se entiende? ¿O doy más detalles? No, por favor, déjenlo ahí. Pero seguimos. Fue una familia concebida en pecado y ese pecado se iba transmitiendo generacionalmente. Si vos reconoces el pecado que antecede a tu generación anterior de tus ancestros, tenés que cortar la maldición. Una vez vino a mí, hace muchos años atrás, como 18 años exactamente, y me dijo una persona, tengo miedo, pastor, de casarme porque en mi familia todos se han divorciado. Mi mamá, mi tío, mi abuelo, todos. Y yo tengo miedo de casarme. Y le dije, vamos a orar para que se corte esa maldición. ¿Vos creés que Dios puede intervenir para cortar esa maldición? Y oramos y se cortó esa maldición. Por lo menos yo sé que llevan ya 18 años de casados, más o menos, y no sé de problemas. Por lo menos creo que están bien. Pero lo cierto es que si no oramos para cortar esas maldiciones siguen. Por ejemplo, si el papá fue borracho, los hijos salen borrachos. Si el papá fue violento, los hijos salen violentos. Si el papá fue un adúltero, los hijos también salen adúlteros. Y ese gen se va transmitiendo de generación en generación. Además, el carácter y el ambiente que va formando a esa familia que repite los mismos patrones de conducta. Nosotros tenemos que cambiar la historia por la ayuda y la gracia de Dios. ¿Cuántos lo creen? Y tenemos que hacerlo para gloria de Dios. Amén. Era una familia que estaba concebida en pecado. Pero también había una madre y una hija con odio. Porque Herodías era una madre con odio. Y le transmitió el odio a su hija. En este caso los historiadores dicen que se llamaba Salomé. Le transmitió el odio a su hija. Y esto suele suceder en mamás que se pelean con papás y se desahogan con los hijos. Y los toman a los hijos de rehenes. Mirá, papá es injusto, papá es esto, papá es lo otro, mamá es así, mamá es asá. Y los chicos quedan envenenados. Y a su vez odiando. Y aquí tenemos a una madre que se desahogaba con su hija. ¿Por qué? Porque Herodes acostumbraba a ir a escuchar a Juan el Bautista. Y dice la palabra justamente que le gustaba lo que oía, porque reconocía que Juan el Bautista era un hombre santo, justo, profeta de Dios, y se ve que se sentía bien. Herodes simpatizaba con el Evangelio. Herodes estaba interesado en el Evangelio. Y no sabés cuánta gente simpatiza con el Evangelio y hasta está interesado con el Evangelio, pero no comprometido. Herodes no se comprometió con el Evangelio. A él le gustaba escuchar. Pero aquí vemos una situación que se salió de las manos. ¿Por qué? Porque cada vez que Herodes iba a visitarlo Juan el Bautista, ¿qué se creen que le decía Juan el Bautista? Estás en pecado, esta situación no agrada a Dios, vos estás haciendo un acto ilícito ante Dios y eso es pecado y maldición y ese pecado te va a matar, te lleva al infierno. Y venía Herodes y se desahogaba con su esposa. ¿Sabés lo que me dijo Juan el Bautista?
que estamos en pecado, que metimos la pata, que cometimos un error, que nosotros vamos a tener consecuencias. Y Herodías le tenía un odio a Juan el Bautista, estaba envenenado por el rencor, por el odio, y se desahogaba con su hija, y la envenenaba a su hija. Se ve que este tipo de charla era muy común en esa casa, y crecía el odio, el rencor, y la bronca, y el rechazo. Y a veces hay personas que no se dan cuenta que los hábitos van creciendo. Si hay hábito de queja, con el paso del tiempo crece. Si hay hábito de insultos, va creciendo. Todo va creciendo, todo se va incrementando. Y acá se iba incrementando el odio, el rencor por Juan el Bautista. Y estaban allí envenenadas las dos. A veces yo creo que muchos hijos, y tengo pruebas de esto, de gente que conozco en la sociedad, de que no van a las iglesias porque están envenenados con lo que han recibido de sus padres. Sus padres vinieron y tuvieron alguna mala experiencia con alguna persona de la iglesia y fueron y lo contaron en su casa. ¿Eso te hicieron en la iglesia? ¿Eso pasó en la iglesia? ¿Esa gente va a la iglesia? ¿Esa clase de gente va a la iglesia? Y los chicos escuchaban y dijeron, ni loco voy a la iglesia. Y hoy hay muchos que no quieren saber nada de la iglesia. ¿Por qué? Porque fueron envenenados por sus padres con broncas, odios, rechazo, rencor. Y los chicos hoy están apartados de la fe y de Cristo, de Dios. Y están involucrados en el mundo y en el pecado. Una madre que puede ser también un padre y una hija que puede ser también un hijo. Es decir, se confabularon para alimentarse con lo malo, con lo maligno. Y todos nosotros podemos ser propensos para caer en la misma. Yo sinceramente quiero hacer un reconocimiento a mi esposa amada porque Dios la puso a mi lado como un preciosísimo ejemplo para mi vida. Y te voy a explicar por qué. Pues yo vengo como vos, para que no me dejes solo, de un mundo corrupto, perverso, caído, degradado por el pecado. ¿Estás de acuerdo en esa descripción? ¿O soy yo el único negativo que veo el mundo de esa manera? Es lo que la Biblia me enseña, por lo menos. Y entro a la iglesia, cándido, ingenuo, amoroso. Bueno, eso déjalo de lado. Y resulta ser que nos habían nombrado pastores, recién nombraditos pastores, pichoncitos, éramos jóvenes, y vamos a la iglesia del centro. Y resulta ser de que me enteré que uno me estaba sacando el cuero. Y yo lo reconocí, lo vi, sabía quién era. Yo me lo quería comer vivo, sinceramente. Yo ya estaba elucubrando cómo tomarlo y decirle de todo. Y hacerlo pedazos con mi boca, en el sentido que le iba a decir de todo. Vos sabés que según el libro de Proverbios nosotros podemos dar vida o matar con lo que decimos. Y yo ya tenía todo el speech en mi mente, le voy a decir esto, aquello y lo otro, y lo voy a agarrar, y me agarra Katy a mí. Y Katy me dice, ¿pero qué vas a hacer eso? ¿Dónde está el amor de Dios? ¿Y Cristo dónde está en tu vida? ¿Y cómo es el ejemplo de Cristo? Ay, tenés razón, Katy, tenés razón. ¿Y pero qué querés, Katy? Mirá, y yo quería justificarme porque yo me lo quería comer vivo. No, pero amalo, bendecilo. A Jesús lo estaban crucificando en la cruz y sin embargo Él amó hasta el fin. Tenemos que mostrar amor, el amor de Cristo. Digo, está bien, tenés razón. ¿Y te acordás que te conté que 3 veces fui y lo saludé y cuando le toqué la espalda, cuando se dio vuelta parecía que se le paraba el corazón porque había un gran rechazo en él para conmigo y yo no le había hecho nada, por lo menos sinceramente, porque yo reconozco mis errores y le digo, perdoname, metí la pata. Pero hace así, le digo, ¿qué tal, Juancito? Y ahora voy a decir el apellido, no. Le digo, ¿qué tal, Juan? Y lo abrazo y cuando lo abrazo siento que, como diciendo, y le di un abrazo dioso así, lo apreté bien fuerte, 3 veces hice eso. Y lo vencí por el amor, en serio te lo digo. Y yo aprendí algo tan lindo ahí, de aguantármelas, de soportar, porque me imaginaba también a Cristo soportando en la cruz por el desprecio, el antagonismo de los pecadores, el insulto, el rechazo y todo el odio que le demostraron, crucifícalo. Y Él amó y amó hasta el fin.
Y nosotros tenemos que amar hasta el fin, siempre. Pero aquí vemos el caso de una madre que envenenó a su hija y todo el tiempo se autojustificó con ese odio y alimentó el rencor, la bronca. ¿Qué tipo de cosa maligna estás alimentando en tu casa para que tus hijos queden marcados y envenenados y tengan rencor? A lo mejor es el rencor a un padre, a un abuelo, o te estás justificando y tirás pálidas y tus hijos reciben eso y van a sufrir maldición por ellos porque han estado escuchando y han recibido cosas que después les fue de maldición para sus vidas. Nosotros tenemos que dar un corte a eso y empezar de nuevo con Cristo y pedir que Dios nos ayude a ser personas y nuevas criaturas. Amén. Pero aquí vemos un hombre de familia vicioso. Era un hombre de familia, Herodes era un hombre de familia, tenía familia, pero era vicioso. Y una persona viciosa no tiene carácter para poner límites. Una persona viciosa está dándose gustos y está alimentando el egocentrismo. Todas las personas que confiesan que no pueden dejar los vicios es porque no quieren dejar los vicios. Porque si lo quisieran, Dios pondría el poder para que lo logren. Pero generalmente se justifican diciendo no lo puedo. Es Dios quien puede, pero nosotros tenemos que querer. Y aquí hay un hombre vicioso dado al vino, a la farra, a la fanfarria y además fanfarrón. Te doy medio reino. Él no podía dar nada. ¿Por qué? Porque tenía que estar sometido al Imperio Romano. Él tenía que pedirle permiso al Imperio Romano. Inclusive él estaba gestionando que se lo nombrara rey legítimo, porque para ser rey legítimo tenía que tener ciudadanía romana, y él estaba gestionando los papeles según los historiadores. Por lo tanto, aquí se estaba dando un gran fiestón por su cumpleaños, y miren lo que dice, pero venido un día oportuno, en que Herodes en la fiesta de su cumpleaños. Quiero decirte que las personas confusas, o les parece que es lo mismo uno y el otro, les parece que es lo mismo estar con Dios y con el diablo, estar con el cielo y con el infierno. Hay gente que les parece lo mismo. Están aquí, pero están también en el mundo. A su vez están aquí, pero también roban, estafan, mienten, pelean, dañan, destruyen, y son como cualquier mundano, pero vienen a la iglesia. Esa es la única diferencia, pero no tienen a Cristo. Para todos ellos hay un día oportuno donde la ocasión se presenta para que se detone la situación. Por eso a veces en los noticieros criminales escuchamos, pero yo no sabía que era así. Era mi vecino, hace 20 años que lo conozco, pero nunca me imaginé que iba a darse de esta manera. La verdad que me sorprendió. Bueno, yo te dije, iglesia, que nosotros tenemos que comprender las cosas a diferencia de las personas que a veces no las comprenden. ¿Por qué? Porque conforme la jurisprudencia dice que nosotros somos todos inocentes hasta que no se compruebe lo contrario, la Biblia dice que todos nosotros somos culpables y tenemos que demostrar nuestra inocencia. Por eso Jesús dice, por sus frutos los conoceréis. Por eso, cuidado de aquel que diga, yo soy perfecto, bueno, irreprochable. No, en mí confía ciegamente. Tened cuidado, por favor. Nosotros tenemos que estar velando todos los días sin cesar para no caer en tentación. Tenemos que cuidarnos porque el que no se cuida cae. Dice, cuídate porque aquel que no se cuida cae. Y hay personas muy descuidadas, haciendo cosas en internet, haciendo cosas que en donde nadie los ve, pero algo detona. Para todos ellos llega el día oportuno que salta la chispa y hace que las cosas sucedan y ahí te das cuenta ante quién estás. Y a todo pecado le basta la ocasión. Por eso tenemos que tener cuidado nosotros y ser muy prudentes. Porque, por ejemplo, yo me imagino si hubiésemos estado alguno de nosotros en esta fiesta y cuando escuchan y son testigos de las cosas que pasan y aparece Herodías, que era una mujer, aparente dice el texto que era una mujer atractiva y su hija era una mujer muy sensual porque en la danza de aquella época,
La danza de aquella época no era una danza común como las que danzan las chicas aquí cuando adoran a Dios con lo que hacen. Era una danza sensual que atraía la atención lujuriosa de los hombres. Era una odalisca que mostraba su cuerpo y mostraba sus formas y atraía con su danza al rey y a todos los que estaban allí. A tal punto que el rey quedó impactadísimo. Le gustó tanto, le entró por la vista y como él ya tenía el pecado de la lujuria, siguió dándose manija y dijo, uy, a esta chica la quiero comprar, le quiero conceder lo que me pida, la quiero tener. Había algo detrás de él que quería con esta hijastra, que a su vez era su sobrina. Miren la ensalada rusa, porque estaba en un ambiente de pecado, todo era pecado ahí, pecaminoso, no había límites morales, ni éticos, ni nadie que pusiera un ejemplo para decir esto no es correcto. El único que lo estaba haciendo era Juan el Bautista y estaba preso. Y sin embargo la palabra no estaba encarcelada. Él seguía predicando, y Herodes cada vez que se encontraba con Herodías le decía, mira, estamos en pecado. Pero aquí vemos a un hombre de familia vicioso, sin carácter, que no puso límites. Y cuando escuchó este pedido, imagínense el pedido. Viene la chica, danza, lo impacta y este hombre dice, te voy a dar todo, pedime lo que quieras. Imagínense que podría haber tenido hasta 15 años y ¿qué se imaginan que le habría pedido? Un par de zapatos, un viaje a la playa, un reloj, bueno, no había en ese tiempo, un anillo de diamantes, algo común y corriente. No, quiero la cabeza de Juan el Bautista. ¿Qué? Ay, pero qué chiflado que está. ¿Pero qué tenés en la cabeza? ¿Qué te pasó? ¡Qué locura! ¿Qué bicho te picó? ¿No le habrías dicho vos eso? ¿O no? ¿Te pareció normal el pedido? Es un pedido normal, como cualquier otro. Pero ese era el ambiente. Ese era el ambiente de pecado, de malignidad. Hay mentes criminales tan sádicas, tan crueles, tan malignas, que razonan de esa manera. Y no le es sorpresa, matalo, tiralo, violalo, destruilo. Son vocabularios muy comunes en ambientes malignos, en ambientes criminales, para los cuales ese es el razonamiento que prevalece. Y lamentablemente a veces hay personas que son de iglesias y que comparten esos ambientes, van a los cumpleaños de esos ambientes, van a la fiesta de esos ambientes y no dicen nada, para decir, che, cambien, córtenla, o esto va a traer pecado, maldición e infierno y condenación. Yo sé que te van a decir, ni me importa, porque yo me voy al infierno. ¿Saben cuánto me los han dicho? Yo me voy al infierno directamente, ya han decidido. Pero no obstante, nosotros tenemos que decírselos. Porque cuando estén delante del trono de Dios y estén siendo juzgados por Dios y Dios les diga, ustedes merecen ir al infierno por sus pecados, ahí va a venir la cuestión de que, esperen, ¿a qué evangélicos conocían? ¿Con qué evangélicos cristianos convivían o solían estar? Venía el pastor Obando de la Iglesia Bautista. ¿Y él no les dijo nada, que esto los condenaba al infierno? No, nunca nos habló nada. De acá me agarra Dios. Lo mismo te va a pasar a vos. Juan el Bautista era un hombre que no había cambiado su mensaje. Ahora vamos en el siguiente punto. Un hombre de Dios inflexible. Era un hombre de Dios inflexible. Es decir, que mantuvo su mensaje. Fíjense que es muy interesante cuando Juan el Bautista fue llamado por Dios, dice, una voz clama en el desierto. Él salió al desierto a gritar, arrepiéntanse, vuélvanse a Dios, quien es amplio en perdonar. Y además le decía, raza de víboras. Se ve que conocía algunas cosas de ellos. A veces hay personas que vienen a mí y me dicen, pastor, ¿usted podría predicar sobre esto? Porque conozco a una persona que le haría muy bien escuchar sobre esto. Yo digo, ¿quién es? No.
Le digo, mira, si baja, yo voy a predicarlo, pero si no baja, yo no puedo manipular el mensaje. Pero cuando baja, tené por seguro que yo lo voy a decir. ¿Entendés? Porque yo tengo que ser fiel a lo que Dios me demanda. Y Juan el Bautista era fiel a la revelación de Dios. Dios le daba para predicar de esa manera, y cuando fue a la cárcel, podría uno pensar que la cárcel lo ablandó, lo amasijó, lo cambió, porque hay personas que a veces cambian y después dicen, no, esto no me conviene hablarlo porque ya veo que me vuelven a la cárcel. No, Juan el Bautista no cambió. Juan el Bautista siguió predicando. ¿Vos te crees que él no sabía que le podían matar? Porque él sabía que se lo estaba diciendo a Herodes, que era el poderoso de la época y que él podía matarlo si quería, como una diversión. Él lo sabía, pero él había decidido comprometerse con Cristo hasta las últimas consecuencias. Y esta es la decisión que nosotros tenemos que tomar. Algunos parece que están jugando a la religión. El otro día me puse a pensar, porque de vez en cuando lo hago, y me vino este pensamiento, que algunos, yo espero no ofender a nadie, en serio, pero lo tengo que decir, algunos asisten a la iglesia, mientras que otros edifican la iglesia. Hay una diferencia muy grande. Los que edifican la iglesia están interesados en el crecimiento del reino de Dios, en la extensión del reino de Dios, en ganar gente para Cristo, en mostrar el amor de Cristo, en que se vea a Cristo en sus vidas. Mientras que otros no, directamente lo hacen como un cumplido, de decir, yo cumplí con Dios, ya está, acallé mi conciencia, no me siento culpable ahora porque fui a la iglesia por lo menos, pero no es esa la cuestión. Nosotros tenemos que ser personas que tomamos decisiones determinantes, definitivas y con gran convicción. Amén. Y por esa decisión comprometida, Juan el Bautista murió, testificando hasta el fin que lo que decía era cierto y que él estaba comprometido con esa verdad. La verdad no era algo, era alguien, y él la portaba, él estaba comprometido con esa verdad. Y por último, para terminar, aquí encontramos a los discípulos misericordiosos que fueron a ese ámbito de pecado para sacar el cuerpo de Juan el Bautista. Y en esto estos discípulos demuestran misericordia, pero también respeto por ese hombre que tenía mucho valor. Mientras esta gente maligna no valoró al ser humano, sea quien sea el ser humano, en este caso era un siervo de Dios, porque era como matar un perro, matar una gallina, matar un insecto, matalo, anda a matarlo, decapitalo. Bueno, era un siervo de Dios, pero si no hubiese sido siervo de Dios, esa es una decisión maligna que solamente el diablo puede inspirar. Sin embargo, hay muchas personas que piensan, premeditan y matan, y lamentablemente hay otros que se dejan llevar por los instintos y en un momento de ira explotan y no pudieron controlar sus instintos y pagan consecuencias de perpetua. ¿Se entiende esto? Por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado y responder a Dios, porque nosotros estamos en un ambiente. ¿Cómo es ese ambiente? Ese ambiente está cultivando la malignidad, el pecado, y espera la oportunidad para que la ocasión de pecar y detonar ese pecado que va a producir daño mayor se dé, o nosotros estamos previendo de que nosotros mismos podemos ser culpables o causantes de algún daño, y es por eso que tenemos que refrenar nuestros instintos, refrenar nuestro modo de pensar equivocado y pensar como le agrada a Dios. ¿Cuántos entendieron este mensaje? Pero hoy Dios está diciéndote, tené cuidado, cuídate, pero tomate de la mano de Dios para que Él haga un milagro en tu vida hoy mismo, si se lo permitís. Y permití que Cristo entre en tu vida para que tome el control de tu vida, porque cuando la toma Cristo el control, tu vida cambia de dirección. En vez de ir al infierno, va a ir al cielo. En vez de sufrir,
va a empezar a disfrutar la vida porque Dios da vida abundante. Cierra tus ojos, por favor, y créele a Dios para darle un crédito, para que haga un milagro en tu vida ahora mismo. Si vos lo creés, Dios lo va a hacer posible. Señor, corta toda maldición en la vida de tu pueblo. A lo mejor algunos han estado pensando equivocadamente y se han dado manija con pensamientos obsesivos, tenebrosos, malignos, feos, hasta de odio, de rencor. Señor, corta toda esa maldición y cambia los hábitos, Señor, que haya hábitos de bondad, de amor, de paciencia, de mansedumbre y aún de perdón en los hogares. Señor, quita todo ambiente de pecado y de maldición de esta iglesia y permite que tu pueblo sea un pueblo virtuoso, que muestre a Cristo, Señor, con sus palabras, con sus hechos y aún con sus pensamientos. Y glorifícate ahora en las decisiones que van a ser tomadas, porque entiendo que hay decisiones que van a cambiar definitivamente la vida. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús.